Hola, ¿qué tal? Soy el profe Patricio y estoy aquí en la Marmota Científica para contarte de un tema que personalmente me encanta, pero sé que hay mucha gente que le parece complicado o que no lo entiende del todo. Y estoy aquí justamente para solucionar todo eso. ¿De qué tema es? Pues ya lo estás leyendo, son las ecuaciones lineales. Así es, son las ecuaciones también llamadas de primer grado. Y muy bien, antes de empezar a resolver cualquier tipo de estas ecuaciones, vamos a ver uno que otro concepto previo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es en sí una ecuación? Y es que de veras hay un montón de definiciones por ahí en internet y todas parecen súper complicadas. De hecho, mi definición favorita es una que no parece nada sencilla y es que una ecuación es un ente matemático que se puede igualar a cero. Entonces, ¿qué definición simple le podemos dar a una ecuación? Súper fácil. Una ecuación es en sí una igualdad. Generalmente también vamos a desconocer uno o más números que los vamos a llamar incógnitas. Y estas incógnitas se van a representar con las variables, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es una variable? Una variable es una letra, un conjunto de letras o incluso palabras, si no me creen, vayan y pregunten a un programador, que van a representar a un valor que puede cambiar, de ahí el nombre variable, o sea, no sabemos bien qué valor va a tener. Y ahora que ya entendemos qué es una ecuación y qué es una variable, pues queda la pregunta de ¿qué es una ecuación lineal? O ¿qué es una ecuación de primer grado? Bueno, se llama de primer grado porque es una ecuación que tiene un polinomio de grado 1, o sea, que el exponente más alto va a ser 1. También tiene una sola incógnita, por tanto estas son las ecuaciones más sencillas de encontrar y si nosotros dibujamos la función que está representada en esta ecuación, pues nos da una línea recta, de ahí que el nombre sea lineal. Ahora sí que ya conocemos todo esto, hablemos de lo que es la propiedad de igualdad. Para entender a la propiedad de igualdad comencemos con algo súper sencillo, con algo súper obvio, como que 2 es igual a 2. Muy bien, creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que esto es así, pero pensemos qué es lo que pasa si es que a un lado de la ecuación le sumamos 1. Bueno, como te será obvio ahora, este lado no es igual al lado de acá. Acabamos de romper esa igualdad y eso es algo que no se puede hacer si queremos que la igualdad se mantenga. ¿Y de qué manera podemos compensar? Bueno, si sumamos 1 al un lado, pues lo vamos a sumar al otro lado también. Esta versión de aquí ya tiene los dos lados iguales. Muy bien, esto no tiene mucha ciencia, es como que obvio. Y vamos con otro ejemplo para enfatizar más este punto. Volvamos a comenzar con 2 igual a 2. Muy bien, ¿qué tal si se me ocurre dividir a este 2 en uno de los lados? Muy bien, estarás de acuerdo que 2 dividido para 2 nos da 1 y obviamente eso no es igual a 2. Es decir, de nuevo, mi igualdad está rota. Pero de nuevo, para compensar, lo que puedo hacer es dividir al otro lado también para 2. Así de esta forma tengo 2 dividido para 2, 1 y 2 dividido para 2, 1. Nada del otro mundo. Y aunque esto suene súper obvio y tonto, esto es lo que muchas veces no se explica a la hora de resolver ecuaciones. Y es que esto es la base, esto es el cimiento de cómo se resuelve una ecuación lineal. Sí, resolver una ecuación usando propiedades de igualdad es algo que a mí me gusta llamar como primer método o el método largo. En fin, como quieras llamarlo, pero lo importante es que vamos a resolver únicamente usando pura lógica y propiedades de igualdad. Así que veamos cómo resolvemos la siguiente ecuación. Tenemos esta ecuación bastante sencilla que es 2x más 4 es igual a 6 y tenemos que resolverla. Bueno, vamos por las propiedades de igualdad y con esto vamos con lo que es el algoritmo de resolución. O sea, cuáles son los pasos, qué es lo que tengo que hacer yo para poder resolver una ecuación. En general, para cualquier tipo de ecuación, lo que voy a buscar es que mi incógnita, es decir, la variable, la letra que no conozco, en este caso la X, pero ya aprendimos que puede ser cualquier tipo de letra, podría ser una palabra también. Pero en este caso es la X. Queremos dejarla sola, así que tenemos que fijarnos qué le está estorbando. Si notas, esta ecuación es bastante sencilla. De hecho, de buenas a primeras podría resolverla únicamente usando lógica. Y es que aquí nos está diciendo que 2 multiplicado por un número que no conozco, que está con la X, y más 4 nos da 6.
Pues un número que se multiplique por 2 y le sume 4 y me dé 6 es muy fácil porque sería el 1, porque 2 por 1 es 2 y 2 más 4 nos da 6. De antemano ya sabemos que la respuesta va a ser 1, pero veamos cómo se puede obtener esto por las propiedades de igualdad. Voy a comenzar fijándome en el lado que tiene la x. Muy bien, me pregunto ahora, si yo quiero que de este lado la x se vaya quedando sola, tengo que retirar operaciones. Aquí tengo dos números que están de más. En primer lugar tengo el 2 que está junto a la x y luego tengo este más 4. Y ahora viene la gran pregunta. Ahora, ¿cuál quito primero? ¿El 2 o el más 4? Bueno, y esto tiene una respuesta bastante simple. Y es que hay que seguir el orden inverso del orden de operaciones que hacíamos en operaciones combinadas. Sé que se oye súper complicado, pero no lo es. Recordemos a las operaciones combinadas. Siempre resolvemos primero potencias y raíces, multiplicación, división, y solo al último sumas y restas. Entonces, para despejar, para solucionar una ecuación, voy al revés. Primero quito sumas y restas, luego multiplicaciones y divisiones, y de raíces nada. ¿Por qué? Porque estamos en ecuaciones de primer grado. Aquí el exponente es 1, es decir, nunca vamos a necesitar sacar raíces. Siendo así, entonces primero voy a quitar el más 4, porque es el que está sumando. Y como quiero quitar el más 4, lo que voy a tener es que neutralizarlo. Es decir, convertirlo en el elemento neutro de la suma. Lo cual es una bonita palabra para decir que lo tengo que volver 0. ¿Y cómo hago que un 4 se haga 0? Muy fácil, le resto 4. Así es, entonces voy a tomar al 2x más 4 y le voy a restar un 4. Pero no tenemos que olvidarnos que estamos en una relación de igualdad. Lo que le hago al un lado de mi igualdad tengo que hacerle al otro lado. Con lo que del otro lado también vamos a restar 6 menos 4. Como queríamos, 4 menos 4 nos va a dar 0. Y 2x más 0 nos va a quedar 2x. Así que al final nos queda 2x es igual a 6 menos 4. Ahora resolvemos el 6 menos 4, que nos da 2. Y tenemos que 2x es igual a 2. Esto ya es mucho más simple de lo que teníamos en un inicio. Muy bien, para seguir resolviendo tenemos que ahora pensar en el orden inverso de las operaciones. Ya quitamos la suma y si hubiera una resta pues ya lo hubiéramos quitado también. Pero lo que nos queda aquí es 2 por x, es decir, tengo que quitar una multiplicación. Y para quitar una multiplicación también necesitamos neutralizarla, es decir, convertirla en elemento neutro de la multiplicación, que es una forma bonita de decir 1. ¿Y cómo transformo al 2 en 1? Pues fácil, le divido para 2. Y de nuevo, como estamos en una igualdad, lo que le hago a un lado tengo que hacerle también al otro. Así tenemos que nos va a salir 2 dividido para 2 igual a 1, y 1 por x es x. Y nos va a quedar x es igual a 2 dividido para 2. Pero obviamente podemos dividir 2 para 2, y esto nos va a dar 1. Y felicidades, la ecuación ha sido resuelta. Obtuvimos el 1. Sé que todo parece un lío, pero en realidad no lo es tanto. Lo que sí es este método es un poquito largo. De ahí que también le llamen método largo. Y probablemente estés pensando, esto no se parece en nada a lo que me enseña mi profe de mate. Él dice que lo que está sumando tengo que pasarlo al otro lado a restar. Y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y sí, a mí también me decían lo mismo, pero es un lío porque siempre me ponía a pensar cosas como, ¿y pasa al otro lado con signo distinto o lo dejo con el mismo? Porque cuando está sumando pasa a restar y es como que positivo se hace negativo. ¿Hago lo mismo con la multiplicación? Bueno, para quitarte todo esto te cuento que ese método es el que yo le suelo llamar método abreviado, que es algo que los profes hacemos, que es como comerse pasos del primer método. Para eso te lo voy a explicar como si fuera una mezcla del primer método, pero haciéndolo más rápido. Vamos a partir de la misma ecuación, pero esta vez iremos directo al grano. Por ejemplo aquí, sabemos que quiero quitar el más 4 porque eliminamos primero las sumas y las restas, es lo que vamos a neutralizar, y como lo vamos a neutralizar se va a hacer 0. Entonces, sabemos que del lado derecho, si quito el más 4, lo que me va a quedar es 2x. Así que voy a dejarle 2x. Bueno, como neutralizo, entonces yo al más 4 le tendría que restar menos 4 y se va a hacer 0. Y lo que nos va a quedar acá del otro lado es 6x menos 4. Este paso es el que llaman los profes de mate al más 4. El 4 que está sumando lo voy a pasar a restar.
Pero no es que se lo pase a restar, es que literalmente estamos aplicando las propiedades de igualdad. Solamente que no nos contaron que eso era lo que pasaba de fondo. Es como si borrara este paso intermedio en el primer método. Veámoslo ahora sí un poco más rápido y veamos cómo nos saltamos pasos con el método abreviado. De nuevo, 6 menos 4 nos va a dar 2 y llegamos al mismo punto del primer método. Pero esta vez lo que voy a decir, quiero eliminar el 2 porque ya sé que tengo que eliminar ahora los números que están multiplicando. Como lo quiero eliminar y volverlo 1, tengo que dividir para 2. Entonces, de este lado me va a quedar x porque lo voy a eliminar, lo voy a volver un elemento neutro. Pero del otro lado nos va a quedar 2 dividido para 2, porque es lo que tengo que hacer para eliminar eso. Y sí, este es el paso en que los profes dicen a este 2 que está multiplicando, pues lo bajas y lo pasas a dividir. Sí, eso es todo. Y ahora tenemos 2 dividido para 2, que obviamente va a ser 1. Y como puedes ver, ya está resuelto. Así que este método abreviado de solucionar ecuaciones no es nada más que saltarse pasos respecto al primer método, que es aplicar las propiedades de la igualdad. Es decir, no nos inventamos nada, todo sale de la pura lógica. Y recuerda siempre que en mate todo tiene que ser justificado, nada se hace porque sí o porque es la manera en que se resuelve. Si quieres verlo de una manera más directa, a mí me gusta resumir el método abreviado en: tenemos que quitar todo para dejarle libre a la x, que será el primer paso del algoritmo. En el segundo, vamos a seguir eliminando las operaciones de forma inversa, las operaciones combinadas, es decir, primero eliminamos sumas y restas, luego multiplicación y división, y de potencias y raíces nada que ver porque de nuevo estamos en ecuaciones de primer grado. Pero para quitar las operaciones que tenemos que quitar, a mí siempre me gusta pensar que va con operación contraria, no con signo contrario, operación contraria. Por ejemplo acá el más 4, pues está sumando, entonces va al otro lado a restar, operación contraria. Por ejemplo acá el 2 está multiplicando la x y va al otro lado a dividir, operación contraria, no signo contrario. El 2 no ha cambiado de signo, solo cambia la operación que está haciendo. Y esto es vital e importante para resolver bien. Siempre ten en cuenta que es así de sencillo. Nuestro objetivo es dejar libre a la x. Para poder dejarle libre a la x, vamos a retirar todos los números siguiendo el orden inverso de operaciones combinadas. Es decir, quitamos primero sumas y restas, luego multiplicaciones y divisiones. Y siempre vamos a mover todo al otro lado, pero con operación contraria, no con signo contrario. Y eso es todo, así de simples son las ecuaciones lineales de primer grado. Las amo mucho, pienso que es un tema súper interesante y que de hecho si nos metemos más al fondo, pues tiene mucho más que contarnos, pero hoy por hoy esto es suficiente para entender cómo se resuelve una ecuación lineal. Obviamente hay ecuaciones más complicadas, pero todo sigue el mismo patrón y veremos ejercicios más complicados más adelante. Sin nada más que decir, me retiro y gracias por vernos aquí en La Marmota Científica. Adiós.